More than 200 political prisoners were burned to death at this concentration camp near Leipzig. Others, among the original total of 350 inmates, were shot down by German elite guards as they dashed from the prison huts to celebrate the arrival of American troops outside the city. The atrocity story is told by the few who managed to survive. They relate how 12 SS troopers and a Gestapo agent lured 220 starving prisoners into a big wooden building at this camp, sprayed the structure with an inflammable liquid, and then applied the torch. Machine guns set up at various vantage points mowed down many victims who ran from the burning building. Some miraculously escaped the hail of bullets, but were electrocuted by the live wires of a fence, which was the final hurdle for those fleeing the flames. The Leipzig victims were Russians, Czechs, Poles, and French. The dead are viewed by Russian women liberated from slave labor. Cuando Hitler triunfa en el verano de 1940, aclamado por los alemanes, su pueblo lo toma por un genio infalible, dotado de una inteligencia excepcional. Sin embargo, se trata de una imagen totalmente inventada. El mito de Hitler que se vende a los alemanes es el de un Führer que lo sabe todo y que trabaja día y noche en su despacho. Y es lo opuesto a la realidad. Hitler es un diletante. En realidad no trabaja ni ha trabajado nunca. Es una persona que no soporta un esfuerzo intelectual prolongado y que es incapaz de leer un informe de más de 20 páginas. Hitler no trabaja. Pero Joseph Goebbels termina también obteniendo un trabajo hecho a su medida, ministro de propaganda. El escritor fracasado tendrá a partir de ahora el poder de autorizar unos libros y prohibir otros. Libros de escritores judíos o de autores considerados degenerados se queman en grandes ceremonias públicas, como sucede esta noche de 1933, cerca de la Universidad de Berlín. Hacéis bien, echando los demonios del pasado a la hoguera. El hombre alemán del futuro no será solamente un hombre de libros, sino también un hombre de carácter. Y en esa idea queremos formaros. Es también un antisemita fanático. Cuando los nazis llegan al poder, los judíos solo representan en Alemania el 0,8% de la población, pero Goebbels idea la forma de perseguirlos. Por las calles circulan camiones transmitiendo un mensaje. Seamos alemanes y no judíos. Mis queridos compatriotas, esta mañana a las 10 hemos iniciado el boicot a los comerciantes judíos. Los comercios propiedad de judíos son señalados con el dedo y los nazis disuaden con firmeza a los clientes que entran. Goebbels decide entonces enviar mensajes a través de las ondas. Y para que la propaganda pueda llegar a todos los hogares, ordena fabricar ex professo una radio de bajo coste. At Painig, Germany, a concentration camp was overrun by the 6th Armored Division, containing mainly Hungarians, who were people of wealth and esteem in their native country. Among them were young girls of only 16 years of age. The women show the scars of miserable existence under Nazi prison rule. American doctors examine the victims.
Some have gangrenous wounds. Others suffer from fever, tuberculosis, typhus, and additional communicable diseases. All existed under appalling conditions in vermin-infested quarters and with little or nothing to eat. As soon as our troops arrived, arrangements were made to remove these people from the miserable surroundings. Under supervision of the American Red Cross, the stricken inmates are removed to a hospital which belonged to the German Air Force. Nazis who formerly maltreated them are forced to help look after the patients. The staff of German nurses is also forced to attend the victims. The women are able to smile for the first time in years. At this concentration camp in the Gotha area, the Germans starved, clubbed, and burned to death more than 4,000 political prisoners over a period of 8 months. A few captives survived by hiding in the woods. The camp is chosen for a high command inspection led by General Dwight D. Eisenhower. Also present are Generals Omar N. Bradley and George S. Patton. The 4th Armored Division of General Patton's 3rd Army liberated this camp early in April. The generals view the rack that was used by the Nazis to whip the inmates. They see the woodshed where lime-covered bodies are stacked in layers, and the stench is overpowering. Former inmates demonstrate how they were tortured by the Nazis. American congressmen invited to view the atrocities were told by General Eisenhower, nothing is covered up. We have nothing to conceal. The barbarous treatment these people received in the German concentration camps is almost unbelievable. I want you to see for yourselves and be the spokesman for the United States. Another group to visit the Ohrdruf camp is composed of local townspeople, including prominent Nazi party members. They'll be taken on a forced tour of the campsite by Colonel Haydn Sears, commander of the 4th Armored Division's Combat Command A, which captured Ohrdruf. First, the visitors view some 30 freshly killed bodies lying in the courtyard of the camp where they'd been shot on the evening preceding the entry of American tanks. These two are identified as slave labor bosses who maltreated, tortured, and killed their workers. Next, to the woodshed, which the Nazis are reluctant to enter, but Colonel Sears demands that they get a close-up look at the most gruesome of sights. The labor bosses enter.
According to reports, the local Nazis continued their tour of the camp without apparent emotion. All denied knowledge of what had taken place at Ohrdruf. They are taken to the crematory 2 miles outside the camp, where the list of the atrocities is read for all to hear. 4,000 Ohrdruf victims are said to include Poles, Czechs, Russians, Belgians, Frenchmen, German Jews, and German political prisoners. The day before these Nazis visited the camp, the Burgermeister of Ohrdruf was forced to view the horrors. He and his wife were later found dead in their home, apparently suicides. American officers arrive at a Nazi institution seized by First Army troops. Under the guise of an insane asylum, this has been the headquarters for the systematic murder of 35,000 Poles, Russians, and Germans sent here mainly for political and religious considerations. Those still alive are examined by Major Hermann Bolker of the American War Crimes Investigation Team. The townspeople in Hadamar, Germany, called this place the House of Shudders. Meanwhile, at the graveyard attached to the institution, bodies are exhumed for autopsy. 20,000 are buried here. 15,000 who died in a lethal gas chamber were cremated and their ashes interred. Major Bolker performs the autopsy. A detailed listing is made of all clinical data. This is Breendonk prison in Belgium. It offers evidence of Nazi brutality imposed on Belgian patriots during the period of German occupation. Many of the horror exhibits remain untouched, such as the blood-stained coffins, demonstrating how the victims were tied up for administering vicious beatings. A barbed wire stick was used on the backs of the men. Another method for rendering a patriot helpless while he was attacked by his Gestapo guards. The Nazis also would tie a man in chains in this manner and then apply the tourniquet. A Berlin-made thumb screw and how it was used. The slave labor camp at Nordhausen, liberated by the 3rd Armored Division, 1st Army. At least 3,000 political prisoners died here at the brutal hands of SS troops and pardoned German criminals who were the camp guards. Nordhausen had been a depository for slaves found unfit for work in the underground V-bomb plants and in other German camps and factories. American medical crews find 2,000 still alive at the camp. They are discovered inside filthy barracks where the survival and death were contingent on how long human existence was possible on the daily ration of potato peels
one slice of bread, and an occasional bowl of a liquid that was supposedly soup. The dead quickly outnumbered the living. Amid the corpses are human skeletons, too weak to move. Men of our medical battalions worked 2 days and nights binding wounds and giving medications. But for advanced cases of starvation and tuberculosis, there were often no cures. The survivors are shown being evacuated for treatment in Allied hospitals. Dachau, factory of horrors. Dachau, near München, one of the oldest of the Nazi prison camps. It is known that from 1941 to 1944, up to 30,000 people were entombed here at one time, and 30,000 were present when the Allies reached Dachau. The Nazis said it was a prison for political dissenters, habitual criminals, and religious enthusiasts. Justos entre las naciones. Es el galardón máximo que entrega el Estado de Israel a aquellas personas de confesión no judía o extranjera que muchas veces arriesgando su propia vida o yendo contracorriente de forma altruista salvaron la vida de muchos judíos durante el Holocausto nazi. Justos entre las naciones son alrededor de 23.000 personas de diferentes partes del mundo, algunos renombrados y otros poco conocidos. Unos utilizaron su poder como diplomáticos, políticos, empresarios, figuras públicas para salvar a miles, tal vez colocando su puesto y fama en peligro. Otros, en cambio, en el anonimato y la sencillez, y arriesgando hasta su propia vida y libertad, lograron la salvación de unos cuantos. Todos ellos merecen una distinción y puesto en la historia, por tan maravillosa hazaña, pero en este video mostraremos solo 10, tal vez los más asombrosos, y que en lo personal me cautivaron. Bienvenido a... Las 10 personas que salvaron judíos de maneras asombrosas durante el Holocausto nazi. Gino Bartali fue un ciclista italiano profesional que consiguió 91 victorias, ganador 2 veces del Tour de Francia y 3 veces del Giro de Italia. Gino Bartali se valía de su bicicleta para esconder la documentación necesaria para sacar a los judíos de Italia, y así, bajo apariencia de simples entrenamientos, llevaba los papeles de un lado a otro. Bartali era símbolo del Partido Nacional Fascista que lideraba Mussolini, y nadie se imaginaba que pertenecía a una organización dedicada a salvar vida de los judíos italianos que los alemanes querían enviar a los hornos crematorios. A pesar de la interrupción del calendario ciclista por culpa de la guerra, Bartali seguía entrenando, poniendo su vida en riesgo, pero llevando debajo de su sillín documentos y pasaportes necesarios para que los judíos se escondieran en algunos monasterios italianos. Durante 1943 y 1944 recorrió las carreteras en esta delicada misión, donde además gracias a estos entrenamientos kilométricos le valieron el Giro de Italia y el Tour de Francia. Lo más asombroso de este ser es que nunca dijo nada de lo que hizo. Fue hasta pasada su muerte, donde gracias a un diario, los hijos de Bartali se dieron cuenta de las hazañas de su padre, quien salvó la vida de cerca 800 judíos. Eugen Lasowski fue un médico y pediatra polaco, quien descubrió junto a un amigo, el Dr. Matulewicz, que mediante la inyección de una vacuna de bacterias muertas en una persona sana,
esa persona tendría un resultado positivo en el análisis de la epidemia del tifus, sin experimentar los síntomas. Los dos médicos urdieron un plan secreto para salvar a los judíos de la exterminación nazi. Entonces Lasowski había creado una falsa epidemia de tifus, la cual a los alemanes les aterrorizaba debido a su gran expansión de contagio. En la ciudad de Roswado y sus alrededores salvaron a 8.000 judíos de la persecución nazi. Utilizó la ciencia médica para engañar a los alemanes y salvar a judíos y polacos de la deportación a los campos de concentración nazis. José Arturo Castellanos fue un militar y diplomático salvadoreño, también llamado el héroe latinoamericano, el Schindler salvadoreño, que bajo un riesgo personal, sin lucrarse y contra la oposición de su gobierno, mientras era cónsul del Salvador en Ginebra, ayudó a salvar a 50.000 judíos de la persecución nazi, dándoles papeles falsos y acreditándolos como ciudadanos salvadoreños. Los documentos emitidos por Castellanos ayudaron a miles de ciudadanos de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. Es el primer centroamericano en ser nombrado justo entre las naciones. Gilberto Bosques fue un profesor, periodista, político y diplomático mexicano. Con la ayuda de Gilberto Bosques, más de 40.000 refugiados judíos y republicanos españoles que vivían en Europa durante el Tercer Reich consiguieron abandonar el continente asolado por la Segunda Guerra Mundial. El diplomático cumplió órdenes del presidente mexicano Lázaro Cárdenas y facilitó la huida de miles de inocentes ante la persecución política que afrontaban en España tras la derrota de los republicanos en la Guerra Civil Española. Lo consiguió falsificando sus documentos para que pudieran marcharse para México. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaron una visa mexicana que Bosques alquiló 2 castillos, el de Reinarde y el de Montgrand, para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Entre 800 u 850 fueron alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro quedaban 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato, en caso de que quisiera adoptarla. Familias enteras se salvaron gracias a la política exterior mexicana, pero la labor de Gilberto Bosques en París cambió el destino de al menos 20.000 republicanos españoles que huyeron a Francia tras la Guerra Civil. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Bosques no solo salvó la vida a judíos y republicanos españoles, sino también a miles de polacos, italianos y yugoslavos, por lo que finalmente fue arrestado en 1943 por los oficiales nazis. Sin embargo, logró sobrevivir al ser intercambiado por prisioneros alemanes. Una vez terminada la guerra, Bosques siguió con su carrera diplomática, trabajando en Portugal, Suecia, Finlandia y Cuba. Pío XII. En una ocasión, y contrario a lo que la gente suele pensar de la Iglesia Católica, durante el Holocausto nazi, Einstein dijo: siendo un amante de la libertad, cuando llegó la Revolución a Alemania, miré con confianza a las universidades, sabiendo que siempre se habían vanagloriado de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron acalladas. Entonces miré a los grandes editores de periódicos, que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad. Pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio, ahogados a la vuelta de pocas semanas. Solo la Iglesia permaneció de pie y firme para hacer frente a las campañas de Hitler para suprimir la verdad. Antes no había sentido ningún interés personal en la Iglesia, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración, porque solo la Iglesia ha tenido la valentía y la obstinación de sostener la verdad intelectual y la libertad moral. Debo confesar que lo que antes despreciaba, ahora lo alabo incondicionalmente. El Papa italiano Eugenio Pacelli, según el diplomático israelí Pinchas Lapide, fue el responsable de salvar al menos 700.000 a 800.000 judíos. El Papa, por medio de una red secreta, acogía a los judíos en monasterios, iglesias y hasta en la propia sede vaticana, donde les daba pasaportes, documentos falsos y dinero, para así posteriormente sacarlos fuera de las manos alemanas. Según historiadores como Joseph Lichten,
En septiembre de 1943, el Papa ofreció bienes del Vaticano como rescate de judíos apresados por los nazis. Según Gary Kropp, investigador de la vida de Pacelli, sostiene que Pío XII, en su afán por salvar judíos, llegó a rescatar algunos vestidos como monje franciscano cuando recorría las calles de Roma. Se dice también, según la monja Sor Pasqualina Leger, que declaró bajo juramento que Pío XII practicaba exorcismos a distancias a Hitler. Según historiadores como Kurzmann, el Papa estuvo involucrado en proyectos de algunos generales alemanes de expulsar a Hitler del poder. Y por último, quienes manifiestan que Pío XII fue neutral en el asesinato de judíos, según historiadores y expertos como Peter Gompel, Joseph Müller, Robert Kempe, Bernard Henry Levy, señalan que una denuncia pública contra el Holocausto por parte del Papa no habría salvado ni una sola vida, sino que habría incrementado la persecución contra el pueblo judío y además contra los sacerdotes, obispos y comunidad católica, que además utilizaban las iglesias y monasterios, que en ese tiempo eran campo neutro de guerra, para ocultar a muchos judíos. Raoul Wallenberg, un diplomático sueco que usó su estatus diplomático para salvar a muchos judíos húngaros. Mientras era secretario de la legación sueca en Budapest, Hungría era aliada de Alemania, cosa que facilitó la deportación de miles de judíos húngaros, aproximadamente 440.000, de los cuales casi todos murieron. Quedaban 200.000 en Budapest, los cuales se preparaban también para ser deportados, de no ser por Wallenberg, que con autorización del gobierno sueco empezó a distribuir certificados de protección expedidos por la delegación sueca a los judíos en Budapest. Usó fondos suecos para crear hospitales, guarderías y comedores. Formó 30 casas seguras o refugios que eventualmente formaron el núcleo del gueto internacional en Budapest. El gueto internacional estaba reservado para aquellos judíos y sus familias que tenían certificados de protección emitidos por un país neutral. A las casas que alquiló Wallenberg les colocaba letreros falsos como Biblioteca de Suecia o Instituto Sueco de Investigaciones. Wallenberg también utilizó sobornos y llegó a intimidar a oficiales nazis como Adolf Eichmann y el general Gerhard Schmidt, entregándoles cartas en lo que los amenazaba de ser procesado por crímenes de guerra. Gracias a esto consiguió que cancelaran las deportaciones de muchos judíos a los campos de concentración alemanes. Se le acredita como el responsable de haber conseguido que un general alemán, ya sea persuadido o amenazado, ignorara las órdenes directas de Adolf Hitler, en las que le encargaba la destrucción de los guetos y el asesinato de sus habitantes. Se estima que salvó aproximadamente 100.000 judíos, de los cuales, tras la llegada del Ejército Rojo a Budapest, todavía se encontraban allí viviendo. Wallenberg fue arrestado por el Ejército Rojo cuando llegaron a Budapest, probablemente bajo la sospecha de ser un espía que trabajaba para los Estados Unidos, cosa que no era cierta. Fue llevado a prisión, donde falleció, muerte que hasta el día de hoy es motivo de controversia. Nicholas Winton, un agente de bolsa, banquero y filántropo británico. Winton, preparándose a ir a vacaciones a Suecia, es abordado por un amigo que lo invita a Praga a trabajar temporalmente en los campos de refugiados. Winton acepta y da lo mejor de sí, cosa que lo dejó marcado profundamente, ya que la mayoría eran niños hebreos que vivían en condiciones infrahumanas. Decidió entonces montar una oficina improvisada en la habitación del hotel en el que se hospedaba y comenzó a elaborar un plan para sacar del país a tantos niños judíos fuera posible, para llevarlos a otros países y así salvar sus vidas. La comunidad judía checa sabía lo que hacía y por tal razón centenares de familias acudieron a visitarle para tratar de persuadirle de que incluyera a sus hijos en la lista de los niños que iba a intentar salvar. El alud de solicitudes provocó que se viera obligado a abrir una nueva oficina para poder atender a tanta gente como fuera posible. En pocos días centenares de familias habían acudido a solicitarle ayuda para salvar a sus hijos. Consciente de la magnitud del problema que tenía ante sí, contactó con los embajadores de las naciones que consideraba que podrían hacerse cargo de los niños, pero solo el gobierno sueco accedió a ocuparse de un grupo de niños. Por su parte, Gran Bretaña prometió aceptar a los que fueran menores de 18 años, pero solo si antes se encontraba familia dispuesta a acogerlos,
y que además deberían comprometerse a abonar por anticipado un depósito de 50 libras por cada niño, para así pagar su futura vuelta a casa. En su regreso a Londres, Winton creó una organización que bautizó con el nombre de el Comité Británico para los Refugiados de Checoslovaquia, sección para niños. Una vez creado el comité, Winton tuvo que hacer frente a un gran problema: conseguir la financiación necesaria para pagar los costos del viaje en tren de los niños desde Checoslovaquia hasta el país de acogida, y encontrar a personas que aceptasen hacerse cargo de estos chicos y pagar las 50 libras que reclamaba el gobierno. Winton comenzó a publicar anuncios en los diarios británicos, en las iglesias y en las sinagogas solicitando ayuda. La respuesta de los londinenses fue entusiasta. En unas semanas, centenares de familias aceptaron acoger a los niños y aportaron el dinero necesario para iniciar los transportes desde Checoslovaquia hasta la capital inglesa. Se efectuaron con éxito viajes a Gran Bretaña, pero el último no fue así. El tren que salía de Praga fue abordado por los alemanes que acababan de cerrar fronteras. El tren desapareció y los 250 niños que iban allí fueron víctimas, junto con los otros 15.000 que perecieron asesinados en Checoslovaquia durante el régimen nazi. Winton alcanzó a rescatar un total de 669 niños judíos, cosa que mantuvo en secreto durante 50 años, hasta que su esposa encontró en un viejo maletín la foto de 669 niños, con el nombre de todos ellos y algunas cartas de sus padres. Tal descubrimiento provocó que Winton no tuviera más remedio que explicarle a su esposa lo que había acontecido décadas atrás. Elisabeth Eidenbenz, maestra suiza, que tras recibir una básica formación sobre primeros auxilios, se une a los voluntarios de la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra, dispuesta a ayudar sobre todo a las madres y a los niños que se encontraban en peligro de malnutrición y se veían abocados a una muerte segura. Tras la caída de la República, los exiliados se tuvieron que refugiar en los campos franceses, en condiciones infrahumanas, donde las mujeres embarazadas debían parir en establos, en un espacio carente de cualquier garantía sanitaria. Después de dar a luz y sin esperar en ningún momento la recuperación de la madre y el recién nacido, eran devueltos a los barracones de los campos de refugiados. Muchos morían con sus bebés, cosas que Elizabeth no iba a aceptar, motivo por el cual Elizabeth encontró un palacete abandonado en una localidad llamada Elna. Elizabeth consiguió organizar una maternidad que estaría en activo desde 1939 hasta 1944, que llegaría a salvar la vida de unos 600 niños y otras tantas mujeres, la llamada maternidad de Elna. Elizabeth no era matrona ni enfermera de profesión, pero con su voluntad y decisión ayudó a que las mujeres embarazadas que llegaban a los campos de refugiados pudieran parir con dignidad y sobre todo con unas mínimas garantías de supervivencia. Elizabeth falsificó documentos de las madres judías que allí se encontraban para evitar una posible deportación a los campos de concentración y fue detenida en una ocasión por la Gestapo, la cual además de eso cerró el centro de maternidad. Pero esto no impidió a Elizabeth sentirse orgullosa, pues a pesar de eso fueron 5 años en los que había salvado más de 1 millar de vidas y lo más importante, había devuelto la esperanza a aquellas personas que veían en el horizonte un futuro oscuro y sin esperanza. Irena Sendler fue una enfermera y trabajadora social polaca católica, conocida como el ángel del gueto de Varsovia. En una ocasión dijo: "La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar. En mi infancia, fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. Desde su infancia sentía simpatía a los judíos, ya que su padre era médico reconocido, murió de tifus por tratar a algunos judíos que tenían la enfermedad. Fue el único que no se opuso a tratarlos. Posteriormente la comunidad judía pagó los estudios de Irene en la Universidad de Varsovia. Se opuso a la discriminación de aquella universidad contra los judíos, razón por la cual fue expulsada de esta 3 años. En el momento en que los nazis invadieron Polonia, crearon el gueto en Varsovia.
Horrorizada por las condiciones que se vivía allí y valiéndose de su título de enfermera, que le valió poder entrar allí debido a la enfermedad del tifus que los nazis temían y eran permisivos con dejar entrar a cualquier persona que la controlara. Irena se propuso firmemente ayudar y sacar a los niños fuera de allí, ya que era seguro que estos morirían. Consiguió rescatar a más de 2.500 por distintos caminos, comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo tipo de subterfugios que sirvieran para esconderlos: sacos, cestos de basuras, cajas de herramienta, cargamentos de mercancía, bolsa de patatas, ataúdes. En sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Una de las historias más representativas de los niños rescatados es el de Svieta. Contaba con 5 meses cuando una colaboradora de Sendler le suministró un narcótico y la metió en una caja de madera con agujeros para que entrara el aire. La bebé fue sacada del gueto en un carro tirado por un caballo, junto con un cargamento de ladrillos. En la caja con ella iba una cuchara de plata con el nombre grabado del Sunia, el apodo de la bebé, y su fecha de nacimiento, 5 de enero de 1943, que su madre, que se encontraba en el gueto, colocó allí. Elzbieta fue criada por la ayudante de Sendler, Stanislava Busaldova, una viuda católica. Durante meses la madre del Sunia, Enya Rockman, llamaba por teléfono para escuchar los balbuceos de su hija y asegurarse que se encontraba en buen estado. Poco después, ella y su marido perecieron en el gueto. La joven salvada, Elzbieta Fikoswoka, fue años después conocida con el apodo de la niña de la cuchara de plata. Tiempo después, los nazis supieron de las actividades de Irena y el 20 de octubre de 1943 las cosas se le complicaron y fue detenida por la Gestapo. En la prisión fue sometida a terribles torturas con las que los nazis no consiguieron sacarle el paradero de los niños a los que había estado ayudando a escapar del gueto. Condenada a muerte, Irena pudo escapar de la prisión gracias a un soldado, quien la ayudó a escapar y su nombre fue apuntado en la lista de ejecutados. Hasta el fin de la guerra continuó con su labor bajo un nombre falso. Una vez terminada la guerra, Irena desenterró la lista con los nombres de los niños y la entregó al Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Oskar Schindler, un empresario y espía alemán, además miembro del partido nazi, salvó la vida de unos 1.200 judíos durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de menaje de cocina y munición, ubicadas en lo que hoy son Polonia y República Checa. Tras comprar una fábrica alemana de esmaltados, la cual se llamó Emalia, y que producía ollas y utensilios para las fuerzas alemanas, utilizaba 1.750 trabajadores, de los cuales 1.000 eran judíos, que trabajaban allí porque eran mucho más baratos que los trabajadores no judíos. Aún así, Schindler empezó a protegerlos, sin tener en cuenta el coste. Cada vez que eran amenazados con la deportación, él alegaba algún tipo de excepción para evitarlo. Esposas, hijos e incluso personas con algún tipo de discapacidad eran necesarias según Schindler para el funcionamiento de la fábrica, aunque no hicieran nada. La Gestapo y los alcaldes de aquella época emitían decretos que exigían que los judíos abandonaran la ciudad, pero solo los trabajadores de Emalia quedaron allí, gracias a Schindler, que fue testigo de la liquidación del gueto y quedó horrorizado, y desde entonces cambió de opinión sobre los nazis y decidió salvar al mayor número de judíos que pudiera. Además amplió las instalaciones y creó dentro de la fábrica una clínica médica, una cocina y un comedor para los trabajadores, los cuales también obligó a dormir allí, para que no sufrieran daño alguno, pues sabía claramente las intenciones de los nazis. Se dice de igual manera de Schindler que este negoció con el temible SS Amon Goeth, que con una combinación de diplomacia, adulación y sobornos lo convenció que construyera un subcampo al lado de Emalia, para alojar allí a sus empleados y a otros 450 judíos de otras fábricas. Allí contaron con mejor comida, alojamientos e incluso podían continuar con sus prácticas religiosas. Schindler fue arrestado más de una semana por comprar a Goeth y a otros para mejorar las condiciones de sus trabajadores judíos. Tras el avance del Ejército Rojo, los nazis querían cerrar todas las fábricas no implicadas directamente en el esfuerzo de guerra, por lo que Schindler tuvo que empezar a fabricar granadas antitanque,
en un intento por salvar la vida de sus empleados judíos, donde además muy pocos proyectiles se lograron fabricar de esa fábrica. Y cuando las fuerzas alemanas cuestionaron su baja producción, Schindler adquirió de forma ilegal munición ya acabada y la entregó como suya. Además, usando nuevamente su dinero y sus dotes de persuasión, el empresario convenció a Goethe y a varios oficiales de Berlín para que le permitieran trasladar su fábrica y todos los empleados hasta Brünnitz, con lo que evitó que los trabajadores acabaran en las cámaras de gas. Con nombres falsos, se compiló y mecanografió una lista de 1.200 judíos, 1.000 de la fábrica de Schindler y otros 200 de la factoría textil de Julius Madrich, que fueron enviados a Brünnitz en octubre de 1944 y salvados de los hornos crematorios. Después de la guerra, Schindler entró en bancarrota, pues había gastado toda su fortuna en salvar a los judíos. Emprendió infructuosamente algunas empresas, sin éxito alguno, por lo que recibió hasta su muerte ayuda de todos los judíos que salvó. Los restos de Schindler yacen enterrados en un cementerio del Monte Sion de Jerusalén. Es la única persona que fuera miembro del partido nazi que goza de ese honor.